Y yo quiero hablar con ustedes como papás, quiero hablar un tema, voy a tocar los mismos versículos que toqué con los adolescentes, pero es muy interesante cómo en este pasaje podemos ver tanto de los niños como tanto de los padres, ¿sí? Y en Lucas 2:41, ¿sí? Si ya lo tienen, bueno, de una vez les voy a dar los versículos. Lucas 2:41, también vamos a ver Deuteronomio 6, versículo 1. Y vamos a ver Proverbios, versículo 22. Lo repito, Lucas 2:41, Deuteronomio 6, capítulo 1, 6, versículo 1, perdón, y Proverbios 22, versículo 6. ¿Sí? Y vamos a iniciar del versículo 41. Ahora vemos que en el versículo 2 empieza donde es el nacimiento de Jesús, ¿sí? Los ángeles, los pastores, la presentación de Jesús en el templo, y nos volteamos, vienen de regreso a Nazaret, y en el verso 41 iniciamos ahí. Y dice, iban sus padres todos los años de Jerusalén en la fiesta de la Pascua, en la cual, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ahora, un adolescente, ¿verdad? Más o menos, ahí andábamos, ¿sí? Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron ¿a dónde? A Jerusalén a buscarle. Y aconteció de 3 días después, le hallaron en el templo. ¿Cuántos de ustedes, papás, ya estarían, no sabes ni qué hacer? Ahorita le seguimos leyendo. ¿Cuántos de ustedes, papás, cuando estamos hablando de esto, muchas veces no nos imaginamos de lo que está, o sea, de la distancia, ¿sí? Se dice que su regreso era dependiendo entre 2 y 5 días, ¿sí? Porque la realidad es si iban a pie, si iban en carreta, ¿sí? Estábamos hablando de entre 120 kilómetros y 150 kilómetros de regreso, ¿sí? ¿Y por qué? Había una multitud donde todos iban y dicen, después de un día, ¿dónde? ¿Sí? Y hasta el tercer día, ya me imagino a Olguita que se le pierde su hija, a Héctor. ¿Cómo te va, Héctor? Que le digas, amor, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Estarías muy tranquilo? Bajo tierra, dice. ¿Sí? ¿Cómo estaría Ashley Ulises si le pierdes a Yannick por un día? Dice Ashley, no la cuenta este ingrato. ¿Sí? ¿Cómo estaría aún? Checo, ¿cómo estaría Barbie? Dice, luego que venga, que llegue solo, dice. Hey, dice Mati, pues sí. Dice, sí, pero dice, yo recuerdo una ocasión hace muchos años, pero muchos años, a una persona de la congregación llegó con Javier. En la carretera se les olvidó su hijo, ¿sí? En una gasolinera. ¿No se dieron cuenta? ¿Sí saben de quién estoy hablando? Por eso, espérame, no llego ahí, ¿sí? Pero escuchen, no se acordaba en qué gasolinera, ¿sí? De verdad, no te estoy contando, ¿sí o no? Los que, ¿sí?
De verdad, no te estoy contando un cuento. Y llegó la señora, pero no te imaginas dónde. Y es que esto, y le preguntaban, pero ¿en dónde parás? Que paré aquí, paré acá, pero no sé dónde. Y era lejos, ¿eh? ¿Sí? No era como de aquí, decir, de aquí a Chapala, no. Era un viaje de como de 10, 12 horas. ¿Sí? Sí era largo. ¿24 horas? 24 horas, sí, claro. Venían de regreso. De donde ella venía, sí. ¿Tú estabas con ella? Entonces tú lo perdiste. Tú cuidaste a los niños. ¿De dónde era? Yo siempre pensé de por dónde venían. ¿De dónde venían? ¿Era en Guadalajara? En Guadalajara. ¿Dónde? ¿Cuántas gasolineras hay? ¿Sí? ¿Y sabes qué? Ya había pasado tiempo. ¿Sí? Y yo me imagino en esta ocasión, cómo se han de ver puesto. O sea, no nos cuenta cómo le fue a este cuate, ¿eh? ¿Sí? Sino nos dice, ¿sabes qué? Dice, y iban sus padres todos los años a Jerusalén, era una costumbre que iba a la fiesta de las Pascuas. Y dice, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre que tenían, ¿sí? Y al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño, ¿sí? En Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿Sí? Y pensando, ¿sí?, que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. No se dieron cuenta, ¿eh? ¿Sí? Y dice, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos, pues ellos se confiaron de que venía entre el tumulto de gente, entre los familiares, y se le ocurre a este chiquillo quedarse allá, ¿verdad? ¿Sí? Y dice, y aconteció que de 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esta parte de la que sigue a mí me causa un montón de risa. Y cuando le vieron, se sorprendieron. Yo me imagino, si yo estuviera ahí cuando le veo, esa palabrita y cuando le vieron, imagínatela, papá. ¿Sí? No sabes cómo reaccionar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Está muy fácil decir, y cuando le vieron, después de 3 días, Judith, ¿cómo le hubiera ido? Dicen, ¿por qué? Había pasado tiempo y bien a gusto. ¿Sí? ¿Y saben qué? Yo hablé con los adolescentes. ¿Sí? Y les dije esto. Les dije, todo mundo en la adolescencia, y les dije, ¿creen? Y les hice una pregunta y les dije, ¿creen que no saben muchas cosas? ¿Y qué creen que hicieron los adolescentes? ¿Sí? Y les dije, pero ustedes saben más cosas de las que sus padres creen que saben. ¿Es correcto? Y le hacen, sí. ¿Sí? Porque la verdad, quiero decirles algo. Ya de 12, 13 años para adelante, el joven ya razona, ya sabe, ya busca, ya piensa, ¿sí? Que toman decisiones muchas veces incorrectas, sí, pero su cerebro está, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me encontraba que en la etapa de la adolescencia, cuando teníamos el grupo de adolescentes, yo me encontraba donde muchas veces ellos sabían de muchos temas que sus papás ignoraban. ¿Sí?
Y donde yo decía, de sus papás, no, es que mira esto y el otro. Y nomás veía a los hijos que le sonreían, ay, papá ingenuo. ¿Sí? Cuando yo veía y ya habíamos platicado de temas y me contaban de cosas que hicieron y los papás ni cuenta. ¿Sí? Quiero decirte algo, yo tuve niñas de 12 años borrachas. ¿Sí? Y tú dices, ¿cómo? ¿Sí? Pero no de gotitas, ¿eh? Se llevaban a las primarias sus pepsilindros. ¿Cuántos se acuerdan de esos? ¿Sí? Y sabían un montón de cosas. ¿Sí? Pero a mí esta parte donde, ¿saben una cosa? El adolescente es inteligente para reconocer y saber. Y les dije, ojo, les dije, ustedes ya tienen la suma inteligencia para saber qué es lo bueno y lo malo. Les dije, busquen a Dios, Sí. ¿Saben por qué? Porque yo fui un adolescente. Tú también fuiste adolescente, papá, pero se nos olvida que pasamos por ahí, que padecimos muchas cosas, que hicimos muchas cosas. ¿Sí? Pero muchas veces entramos y donde yo decía, yo con un adolescente, yo podía distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Yo podía saber, a lo mejor no te conocía la vida, no sabía muchas cosas, pero yo sabía distinguir cosas que eran lo bueno y lo malo para mi vida. ¿Sí? Yo llegué a una congregación donde decían, no digan groserías, ¿qué creen que hacía? Decía groserías. Sí, sí. Donde no mientas, mis padres me decían, no mientas. ¿Cuántos adolescentes mienten? ¿Sí? Es que no hagas esto, es la realidad. Pero muchas veces como padres no nos fijamos y no desarrollamos y no enseñamos a nuestros hijos a que el razonamiento tiene que ir acorde a qué. No porque yo digo. ¿Sí? No porque mis chicharrones truenan tienes que dejar de mentir. No porque yo digo esto. Ok, y nos estamos separando donde en esta forma, donde se lo pudieron haber y hubiera podido decir, vente para acá muchacho, ¿dónde andas Israel? Y fíjense lo que hicieron, Por eso les digo que esa parte donde dice, y lo vieron, a mí me causa un montón de preguntas, Nada más esas palabritas a mí me causan donde digo, pudo haber hecho esto, pudo haber pensado esto, pudo haber estado la señora enojada y que le dijo, o pudo él haber reaccionado de diferente modo y que ella le dijo, hey, tranquilo, déjalo. ¿Sí? Y me causa mucho ahí. Porque dice, cuando le vieron, se sorprendieron. Y todavía le dice y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Sí. Y se voltea y le contesta, he aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Había una angustia en su corazón. Entonces él se voltea, él les dijo, ¿por qué me buscan? Esa se la pudo haber evitado, ¿cierto o no? Imagínate papás ¿por qué me buscas? Si aquí ando. ¿Se lo imaginan? ¿Sí? Y dice, ¿por qué me buscáis? No sabías, ¿qué dice? No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Sabía distinguir, ¿sí?
Dice, mas ellos, escucha bien, y aquí subráyalo, mas ellos ¿qué? No entendieron las palabras que les habló. Papás, muchas veces no vas a entender como padre lo que Dios ha hablado en el corazón de tus hijos. Sí. ¿Tú lo frenas? Sí. ¿O lo enseñas? Sí. ¿Por qué? Tú los puedes retener, ¿eh? Tú les puedes hablar, tú les puedes decir, pero ¿lo frenas o le ayudas a desarrollar el camino que Dios tiene preparado para su vida? Por eso les dije, a mí me encanta, porque como adolescente tú puedes tratar con el adolescente de una forma, puedes trabajar con ellos, puedes enseñarles a razonar, a buscar a Dios. Pero si nosotros somos un impedimento como padres, podemos echar a perder lo que Dios tiene para ellos. ¿Sí? Y en esta parte dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba, escuchen bien, esto es bien importante. Estaba ¿qué? Sujeto a ellos. ¿Sí? No repeló, se vino. ¿Sí? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sí? Ahora, vimos, no era un viaje corto donde ellos se angustiaron, nos encontramos en estas situaciones. ¿Sí? Y Efesios 6, versículo 4, acompáñenme ahí. A mí me encanta este versículo porque como padres nos enseña a criar. ¿Sí? ¿Cuál les dije? Deuteronomio, ¿les dije? Efesios, no, váyanse a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 6, capítulo 1. Deuteronomio 6, capítulo 1. Y dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Yahvé vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra, ¿en dónde? En la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yahvé tu Dios, guardando todos los estatutos y los mandamientos que yo te mando. Ahora, fíjense bien, no se me pierdan. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Fíjate hasta dónde nos lleva, Tú, tu hijo, ¿sí? El hijo de tu hijo. Y muchas veces pensamos, bueno, ya se casaron, ya terminé. ¿Sí? ¿Te fijas cómo podemos ser bendición en esta forma? ¿Sí? Yo te voy a decir algo culturalmente. ¿Sí? Culturalmente. ¿Sí? Culturalmente tenemos algo muy feo, muy espantoso. ¿Qué es lo que papá y mamá digan? Eso hace todas las familias. Y no papá y mamá, a veces la mamá. Hay un matriarcado. ¿Sí? Y no es nuevo. ¿Sí? Eso lo sabemos de muchos años. ¿Sí? Pero les voy a decir algo. ¿Sí? Y yo es muchas veces con lo que peleo. Porque a final de cuentas,
no es nada más por asistir. Es que nuestros hijos, nuestros nietos quieran estar con nosotros. Y nosotros saber respetar las decisiones que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tomar y llevarlo a cabo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, no nada más es para Derek y para Nevai en mi caso, sino que también es para que ellos se desarrollen y puedan llevarlo a sus hijos. ¿Sí? Y me encanta, pero ¿qué dice? Para que temáis a Yahvé, tu Dios, número 1, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. ¿Y dónde empieza? Conmigo. No hay un ellos, ¿eh? ¿Qué dice? Tú. ¿Sí? Tú. Versículo dice 4, dice, oye Israel, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé es uno. Y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Yo te hago una pregunta. Como papá, como mamá, ¿eso les enseñas a tus hijos? Sí. Por eso les dije, les quiero dar el otro lado de la moneda, ¿eh? Sí. Yo sé que unos me pueden apagar, yo sé que otros pueden decir, no, es que lo que tú quieras, esa ya realmente es decisión de cada uno de nosotros como padres. Sí. Porque a final de cuentas en esta dice que amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Se fijan que no nada más son 4 paredes? Es tu vida. Sí. Y yo tuve que platicar con los jóvenes, porque esto siempre lo he vivido con los adolescentes y les dije, escúchenme bien. Sí. Les dije, ustedes ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Sí. Y le dije, y en esta parte les dije, aprendan a escoger lo mejor, ¿eh? Que lo mejor es Dios. Sí. Había niños que a lo mejor los teníamos por una vez, que sus padres no son creyentes. Y yo les dije, aun aunque tus padres no hagan la voluntad de Dios en su vida, hay una autoridad superior que es Dios. Les dije, busquen amar a Dios con todo su corazón. Sí. Porque a final de cuentas hay una autoridad mayor a la que como padre, y es Dios. Sí. Donde ellos tienen que conocer a Dios, sí, amar a Dios. Pero escúchame, hoy en día, y esto ha existido siempre, no hay una enseñanza donde puedan llevar a los hijos conforme a lo establecido. Sí. Esto debería de ser, ¿eh? Sí. Y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué te dice esto? De una sola línea, ¿eh? Sí.
que lo que tú hablas, que lo que tú lo vivas y que dentro de tu casa es lo mismo y en el camino y al acostarse. Sí. Que seamos padres de una sola pieza, ¿eh? Sí. Por eso yo les dije, les voy a dar los dos parámetros, ¿eh? Porque se trabaja con el hijo y se trabaja con los padres para poder llevar a cabo el plan y el propósito divino que Dios tiene para tus hijos. Sí. Pero escúchame, ¿sí? Ese tiene que ser la prioridad, tu casa. Sí. ¿A quién amas? Aquí está el manual, ¿eh? Aquí está la forma. Unos deciden, otros no, ¿eh? Y eso es lo que hace la diferencia. Sí. Y les voy a decir esto. ¿Quieren que sea honesto con ustedes? ¿Sí o no, papás? No le saquen. ¿Sí? Ok. Esto yo lo he visto por muchos años. Sí. Yo he visto padres donde los padres quieren una forma de los hijos, una conducta de los hijos, pero ellos no están dispuestos a padecer. En unos, Dios hace una obra, transforma el corazón y hace una obra maravillosa. En otros, lo echan a perder. Sí. Escuchen esto, siendo buenos niños, siendo buenos jóvenes, siendo buenas señoritas. El corazón se endurece y lo único que quieren hacer es esto. Es darle en la torre el joven a los padres. Sí. Fui joven. He caminado he tenido muchas, he andado con muchos jóvenes, he tenido muchas reuniones con jóvenes, con adolescentes. Y esa es la mayoría. Regresas al mismo punto. Sí. Papás. Sí. Esto es donde yo siempre les he dicho, yo tenía un temor en mi vida. Y yo en mi oración yo le decía a Dios, yo no quiero ser un hombre donde Dios nos ha dado una gracia para estar con ellos, para estar supliendo sus necesidades, para estar amándolos, para estar ahí para ellos. Y Dios, que yo me pueda perder de mi propia casa. Y yo le decía, Dios, ayúdame. Sí. Le decía, Dios, abre mis ojos para que yo pueda ver las necesidades de mis hijos. Abre mis ojos, Dios, para que yo pueda ver el camino que Dios tiene preparado para la vida de mis hijos. Y yo le decía a Dios que no sea mi camino, sino Dios, que sea tu camino. Sí. Ahora sí, acompáñenme Efesios 6:4, por favor. Efesios 6:4 nos dice cómo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Papás, estamos en una generación, no es de ahorita, ya lleva años, donde no hay disciplinas en el hogar. La disciplina es un bien para tu hijo, Sí. La disciplina es un bien para tu hijo, Sí. El criar
Nada más pensamos que es llevar el alimento, nada más es pensar llegar después del área de trabajo y decir cómo está, se ve bien, bueno, ya cumplimos. Eso es criar. Eso no es criar. ¿Sí? Hoy en día estamos viviendo por los tiempos que estamos pasando, donde el criar, creen que nada más es llevar la comida o que el muchacho tú le des un dinero y se vaya a comer. Y dices, ¿cómo? Hoy en día vemos muchos matrimonios donde él y ella tienen que trabajar para llevar el sustento a casa. O vemos esto, ¿sí? Donde cada muchacho ya tiene 2 familias. ¿Sí? ¿Sabes que una de las reuniones que tenemos de jóvenes es difícil que ellos puedan venir a la congregación? ¿Y sabes cuál es la problemática? ¿Sí? El 90% de ellos, sus papás no viven juntos. ¿Sí? El 90% de ellos. ¿Sí? Ellos tienen que un día andar la familia con una familia, los llevan en otro lado, con la familia del otro, quieren que los domingos, quieren que esto, porque tienen, es una obligación. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día, en la sociedad. Sí. Criar está hablando de educar, está hablando de formar. Sí. El formar no es de la noche a la mañana, amados. Sí. Matrimonios que tienen, que todavía no tienen hijos, jóvenes, o que no tienes todo, ahora sí que ¿quieres planear? ¿Sabes qué es la base, Sí. Es la base. Sí. Porque está hablando no nada más, está hablando de educar, de formar. Y Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. ¿Sí? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Escúchame, pasan muchos años, No veas tan corto nada más cuando está aquí, Los papás que tienen hijos más grandes, ¿qué tal? ¿Sí? Olguita dice ahorita sí, y todavía no ha llegado. ¿Sí? Llega un momento que papá me dice, no, ya me cambiaron. Genaro ya llora. ¿Sí? Ve con rabia, Dani. Sí. En el buen sentido, ¿Sí? ¿Por qué? Se robó a su hija, se la llevó. Ahora vive en otra casa. ¿Sí? Pero ahora, al igual, no porque se casó, quiere decir que la va a soltar. ¿Qué ejemplo va a ser? ¿Cómo va a orar? Puede ser bendición o puede ser un, un suegro donde le hace la vida imposible a Dani en vez de levantarlo. O una suegra. Y eso ahí nos encontramos todos nosotros, Sí. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sabes realmente lo que está hablando? ¿Sí? Muchas veces lo tomamos muy a la ligera, Está hablando de un discipulado como padres, Ir por todo el mundo y hacer ¿qué? Discípulos. Sí. Y de eso es lo que está hablando, No es guardarlos. ¿Sí? Está hablando de un discipulado. ¿Para qué? Para que él pueda llevar a cabo y desarrollarse en el camino
que Dios tiene preparado. Y escúchenme bien, ese camino es el camino que divino, no es un camino terrenal. ¿Sí? Muchas veces como padres preparamos a nuestros hijos para aquí en la tierra y es muy corto, ¿eh? ¿Sí? Prepara a tus hijos para lo eterno. ¿Sí? ¿Y qué es? Yo quiero decirte en esto, ¿sí? Porque la realidad, yo creo, ¿sí? ¿Dónde nosotros podemos tener hijos donde puedan desarrollarse conforme al plan y a lo establecido por Dios? Pero papás, ¿qué estás dispuesto a hacer o dejar de hacer? Sí. Porque escúchame algo. Voy a hacer algo. ¿Ven esta ventana? Hay tiempos que en el matrimonio se abre una ventana celestial, ¿eh? Y hay tiempos donde Dios hace una obra en la vida de tus hijos. Y muchas veces pasa esto. Va a chocar, ¿eh? Tienes que esperar como padre que se vuelva a abrir la ventana para que pueda salir, ¿eh? Eso es lo que como papás no entendemos muchas veces. Sí. Y quiero decirte algo. ¿Sabes que yo doy gracias a Dios por la vida de mi padre? Aquí está. Que cuando aún él no iba a la congregación, me dejó. A lo mejor no lo entendía, a lo mejor él no sabía cómo, a lo mejor iba más allá de su entendimiento. Pero algo yo que hoy en día yo lo agradezco es que me haya dejado. Y no fue un impedimento para que yo pudiera desarrollarme en lo que Dios había hecho en mi vida. Y si tú me dices, ¿por qué? ¿Cómo conocí? Él fue el causante de que yo conociera a Cristo. Sí. Él fue el causante, él y mi madre un día fueron y nunca se me quita esa, y no sé si te acuerdas, pa. Habíamos roto una mesa, había sido una reunión la primera vez y ese día me dijiste, si no van, no salen. Escúcheme bien, ¿eh? Él abrió la puerta a lo espiritual, a algo que no conocíamos. Sí. Llegó el momento donde yo tuve que tomar mi decisión, pero era un joven. ¿Dónde se pudo haber rehusado a dejarme? Sí. Pero ¿sabes una cosa que a mí me ayudó? Sí. Fue que otro hombre, y eso respeto de mi padre, que pudiera enseñarme en otras áreas. Sí. De la cual hoy en día podemos sonreír, podemos vernos, y esa decisión ha impactado hasta más de 28 años que llevamos de casados. Sí. Escúchenme, amados, y con esto termino. Las decisiones que tú tomes como padres van a afectar no nada más el presente, sino el futuro. Y el futuro, estoy hablando futuro,
No sabemos cuántos años, ¿eh? El presente tenemos la certeza que es el día de hoy, es el presente. Tengo la certeza del pasado, de lo que hice, pero no tengo la certeza del qué va a pasar, ¿eh? Y escúchenme, cierro con esto. ¿Alguno de ustedes padres tienen la certeza de lo que va a pasar con sus hijos? Seríamos muy ignorantes decir que sí, ¿cierto o no, papás? No sabemos. Pero escúchenme algo. La certeza es Dios. ¿Sí? Por fe, yo le creo a Él que Él va a hacer la obra en mis hijos que yo no puedo hacer. Te lo estoy diciendo como papá. Yo no puedo hacer que mis hijos amen a Dios y que den toda su vida por Dios. Eso es divino. Yo puedo hacer, darles el mejor camino que puedo, enseñarles en casa, poder caminar con ellos, vivirlo, llevarlo a cabo, pero Dios es el que hace la obra en ellos, no yo. Sí. Conmigo no aceptaron a Dios en su corazón, ¿eh? Lo aceptaron con otras gentes. Sí. Y escúchenme algo. Si lo toman, después se van a ahorrar muchos dolores de cabeza. Ojo, ¿eh? Y apúntalo, papá. ¿Sí? No seas celoso y celosa de que otros tengan el corazón de tus hijos. Dices, ¿cómo? Sí. No seas celoso. Sí. ¿Por qué? Ojalá desarrolles buenas amistades para que otros puedan enseñarle. Quiero decirte algo. Ella viene, papá de pastor, ¿eh? Sí. ¿Sabes que el día de hoy está aquí haciendo la obra de Dios en su vida, no por sus padres? Véanla, ¿eh? Sino que hubo un día, un amigo de sus papás, que un día le habló y le dijo, ven, Noemi. La sentó, era un joven, y le dijo, estás viviendo mal, ¿eh? Sí. No fue su papá. Sí. Hubo un hombre donde habló mi vida y que no era mi padre, pero me ayudó a ver el camino. Te estoy hablando de dos personas donde lo hemos vivido. Y yo entendí algo, que yo no podía ser celoso con hombres, ¿sí?, que aman a Dios y quieren ayudar a mis propios hijos. Quiero darles los dos lados de la moneda, papás, ¿eh? Y quiero darles bases para lo que lo puedan llevar. ¿Sí? Busquen a Dios. ¿Sí? Oliver, ven. Vamos a hacer algo para terminar. Ora por los papás. ¿Sale? Va y terminamos. Lo que tú quieras. Dios, te pido por los papás, Padre, te pido porque nos ayudan a conocer de ti, Padre, porque nos cuidan, porque ya hiciste la obra en alguno de ellos, Padre,
y que nunca se desvíen, aunque sean ya mayores. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre, gracias, Dios, por este tiempo. Padre, yo te pido, Dios, que tú obres en cada padre. Señor, que tú abras los ojos de su entendimiento de cada papá para que puedan ver el camino que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Señor, trae un temor tuyo, un enamoramiento tuyo, y que tú puedas hacer la obra que ninguno de nosotros podemos hacer, Dios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.